Jóvenes estudiantes, bienvenidos a la semana 4 del plan educativo Aprendamos Juntos en Casa para la asignatura de Matemáticas. En esta ocasión se va a trabajar la sección 1, detectar la violencia. Dentro del plan educativo de la semana número 4 nos vamos a dirigir a la actividad número 2, sección 1, con el tema detectar la violencia. ¿Sabías que con la matemática podemos entender cómo nos afecta la violencia? Pues la matemática es una ciencia que nos permite conocer y explicar la realidad a través de sus múltiples aplicaciones. Por ejemplo, según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, INEC 2019, 65 de cada 100 mujeres en el Ecuador han sido víctimas de violencia en algún momento a lo largo de su vida. Observemos la gráfica que está en la pantalla. Tenemos diferentes tipos de violencia, de los cuales representando la violencia total, el 64.9% de las mujeres. Del tipo psicológica, el 56.9% de mujeres. Del tipo física, el 35.4% de las mujeres. Del tipo sexual, el 32.7% de las mujeres. Y por último tenemos la violencia del tipo patrimonial, el 16.4% de las mujeres. ¿Qué te parecen estas cifras? ¿Eres capaz de interpretarlas? Veamos. En la sección 1 hemos visto que vamos a tratar sobre el tema de la violencia, pero específicamente vamos a aplicar la regla de porcentaje en lo que colabora la asignatura de matemáticas. Veamos. Por ejemplo, si la población del Ecuador estimada por el INEC para el 2020 es de 17.510.643 personas, y si de esta cantidad el 51% son mujeres, ¿cuántas mujeres han sido víctimas de violencia? Para esto tenemos que entonces determinar lo siguiente. Primero, que 17.510.643 es la población estimada del Ecuador, y de ellos el 51% son mujeres. Por lo tanto, vamos a aplicar la regla de los porcentajes, el que dice que el porcentaje total que queremos nosotros hallar lo vamos a dividir por un múltiplo de 100 para obtener un valor decimal, en este caso 0,51. Ese valor obtenido de 0,51 lo vamos a multiplicar por la población estimada del Ecuador totalizada, 17.510.643 personas. Al multiplicárselo por 0,51, que representa el porcentaje de las mujeres, podemos obtener que 8.930.427 mujeres son víctimas de violencia en el Ecuador, según el dato estimado por el INEC, correspondiente al 51% de la población. Para esto hemos aplicado la regla de los porcentajes. Aparte de este tipo de regla, ¿conoces otra forma de resolverlo? Seguro que sí. Lo más seguro es que has escuchado de la regla de 3 simple. Apliquemos el mismo ejemplo, de los cuales tenemos que hacer lo siguiente. Establecer que el 17.510.643 personas representan el 100% de la población del Ecuador. Ahora, nosotros queremos saber cuánto es el valor correspondiente solamente a las mujeres, que es el 51%. Ese va a ser el dato que nosotros vamos a encontrar, el resultado de nuestra regla de 3 simple. Para ello vamos nosotros a extraer los datos simplemente. 17.510.643 personas corresponden al 100%. El 51% no lo sé todavía. ¿Cómo yo resuelvo una regla de 3? Veamos los pasos. Primero, trazamos diagonales. Diagonales consiste en hacer una X entre ellos, tal como se muestra a continuación. Segundo, se multiplican las diagonales que en ambos lados tengan cantidades. Para ello verificamos cuáles diagonales tienen cantidades en ambos lados. Empecemos con la diagonal de color morado. Vemos que en la parte superior tiene una cantidad que refleja el 100%, pero en la parte inferior no tiene. Vamos a ver con la anaranjada. En la parte superior tiene los 17.510.643 personas y en la parte inferior el 51%. Por lo tanto, la diagonal anaranjada es la que cumple con el paso 2, multiplicar las diagonales que en ambos lados tengan cantidades. Una vez multipliquemos, obtenemos una nueva cantidad, 893.042.700.
Por último, observamos el tercer paso. Dice, el resultado del producto lo dividimos en el número de la diagonal que solo tiene un valor. Esos 893.042.700 personas las vamos a dividir por el lado que solamente tiene un valor. En este caso es 100. Al dividirlo por 100, obtenemos que la cantidad de personas correspondiente al 51%, que sería el valor de X, es de 8.930.427 mujeres. Si nos damos cuenta, es el mismo resultado que hemos obtenido en la parte anterior aplicando las leyes de porcentajes. Al revisar la tabla de datos que incluye la actividad número 2 de la sección 1 del plan educativo de la semana 4 Aprendamos Juntos en Casa, nosotros tenemos una actividad específica que realizar. Una vez que hemos obtenido que Ecuador tiene 8.930.427 mujeres, observemos nuevamente la gráfica y determina el valor correspondiente a cada tipo de violencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Una vez que hemos repasado cómo transformar los porcentajes a cantidad de personas, dependiendo del tipo de violencia, nosotros vamos a hallar el número total de personas. Observemos en una tabla a continuación. Vamos a encontrar en la primera columna el total de violencia, la psicológica, física, sexual y patrimonial. En la segunda columna el porcentaje correspondiente del total, el 64.9%, de la psicológica el 56.9%, de la física el 35.4%, de la sexual el 32.7%, de la patrimonial el 16.4%. Vamos a aplicar las dos formas que hemos aprendido en las diapositivas anteriores. Empecemos primero con la regla de porcentaje y a continuación con la regla de 3. El primer caso, recordemos que teníamos que dividir el porcentaje para un múltiplo de 100. Aquí tenemos una división y ese resultado lo vamos a multiplicar por el valor exacto de mujeres que están en el Ecuador. Por lo tanto, tenemos que el 64.9 dividido para 100 multiplicado por 8.930.427 personas, vamos a obtener entonces un resultado de 5.795.847 mujeres han sido el valor total de tipo de violencia, referente al 64.9%. Lo mismo vamos a hacer con cada uno de los tipos de violencia que nos queda a continuación. Probemos ahora con la regla de 3. La regla de 3 dice que tenemos que trazar una diagonal entre los tipos de mujeres. Por lo tanto, si nos damos cuenta al paso anterior, tenemos que el 56.9 lo vamos a multiplicar por 8.930.427 y el resultado de este producto lo vamos a dividir por la diagonal que solo tenía un valor, que en este caso era 100, obteniendo un resultado de 5.081.412 mujeres afectadas mediante violencia psicológica. Intercalando cada uno de estos tipos de cálculos podemos obtener las siguientes funciones y resultados. Aplicando las leyes de porcentaje, obtenemos que para violencia física es de 3.161.371 mujeres. Intercalemos ahora con regla de 3, obtenemos que el resultado es de 2.920.250 personas. Y por último, nuevamente aplicamos las leyes de porcentaje y obtenemos un resultado de 1.464.590 mujeres afectadas. Esta tabla que acabamos de realizar en este momento, con los números de personas que han sido afectadas según su porcentaje, es la tabla que vas a tener que poner dentro de tu manual ilustrado. Recordemos que la sección 1 trataba de detectar los tipos de violencia. Veamos cuáles son los tipos de violencia básicos que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, la violencia psicológica. La violencia psicológica se trata de cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad emocional de una persona. Es decir, cuando una persona está interfiriendo mediante insultos, palabras soeces, palabras no adecuadas dentro de una persona o de un conjunto de personas. En segundo lugar tenemos la violencia física, que consiste en cualquier acto de fuerza física con un arma u objeto que cause daño o lesión. Por ejemplo, cuando tenemos un tipo de pelea o una persona agrede a la otra sin razón alguna, eso es violencia física. En tercer lugar tenemos la violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión
que menoscabe los bienes de las mujeres. Es decir, a la hora de una unión de hecho o de un matrimonio, cuando hay una separación, el matrimonio, en este caso el varón, tiende a quitarle todas las propiedades de su esposa. Eso se llama violencia patrimonial. Por otro lado tenemos, en cuarto lugar, la violencia económica, que se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar los ingresos económicos, así la percepción de un salario menor por igual trabajo. Es decir, se tiende a decir que las mujeres, por el simple hecho de ser mujeres, tienen que tener un trabajo el cual ganen mucho menos salario que los hombres. Eso es un tipo de violencia económica. Y por último, y la más frecuente en la actualidad, es la violencia del tipo sexual, que cualquier acto realizado por la persona agresora que atente contra el cuerpo y la sexualidad de la víctima, o lo que comúnmente nosotros conocemos como violaciones. Cuando una persona, en este caso un varón, viola a una mujer, se cometa una violencia sexual. Espero que con este video interactivo hayas tenido un poco más claro cómo tenemos que nosotros realizar la primera parte de la semana número 4 dentro de la asignatura de matemáticas. Recordemos que es la sesión número 1, detectar la violencia. Muchas gracias por la atención prestada y recuerda lo más importante en esta época, quédate en casa.